Bueno, ya estamos en casi la mitad de la cartilla. Y han sido muchas cosas interesantes las que hemos venido nosotros aprendiendo. Y sobre todo en estas últimas que tiene que ver con la transformación que ocurre en la vida de uno que es discípulo de Jesús. En las lecciones previas hemos visto ese proceso de engendramiento y cómo es que culmina con ese nuevo nacimiento. Ahora, recordemos que la nueva vida, que es de la que vamos a hablar en un momentito, esa nueva vida no comienza hasta que uno es bautizado. Pablo dijo, Gálatas capítulo 3, verso 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, estáis revestidos. Pero aquí Pablo nos enseña o le está diciendo a los Gálatas que ellos en ese momento eran hijos de Dios. Gracias a que en el pasado ellos habían sido bautizados. Y cuando uno se bautiza, entonces, acorde a lo que Pablo dice en Romanos 6, verso 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. De toda persona que ha sido bautizada en Cristo, se espera que haga cambios en su vida. Por eso nos dice aquí, para que andemos en vida nueva. Yo ya no puedo seguir andando en la vida vieja, en mi vida pasada. Empieza una vida totalmente nueva. Se espera que haga cambios. Aquel que ha sido bautizado, aquel que ha nacido de nuevo, se espera que haga cambios en su vida. Y el cambio es tan obvio para aquellos que le rodean que pueden ver que él está viviendo una vida nueva. Su vida y sus metas son diferentes de las que eran antes de bautizarse. Ningún pasaje en el Nuevo Testamento discute la base de este cambio con más detalle que lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 12. En este pasaje, en un momentito lo vamos a leer, Pablo exhorta a los cristianos a que no se esfuercen por convertirse en imitadores del mundo. Que no se esfuercen por amoldarse, por conformarse a todas las modas pasajeras. Vemos cómo en el mundo de hoy, cada ratico surge una moda diferente y todos se preocupan y hacen sus grandes esfuerzos por amoldarse a esas modas pasajeras. Pablo nos dice que más bien nos transformemos, que transformemos nuestro ser interior para que llegue a ser como nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener presente que los cambios en la vida de todo cristiano, los cambios que todo cristiano debe hacer en su vida son el resultado no de una imposición, sino de su nueva lealtad a Cristo. Necesitamos aprender que la nueva vida implica una lealtad a Jesús que debe provocar esos cambios en mi vida. Vamos a leer entonces los versículos. Versículo 1. Así que, hermanos, os ruego, mire cómo dice, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Para qué le ruega?
que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo le suplica, Pablo ruega a los cristianos en Roma que presente sus cuerpos en sacrificio vivo a Dios. Y la base de esa solicitud, de esa súplica, de esa exhortación, dice ahí que son las misericordias de Dios. Os ruego por las misericordias de Dios. Lo que Pablo estaba pidiendo es que estos cristianos gobernaran sus vidas a la luz de toda la misericordia que Dios les ha dado. Dios nos dio a su Hijo unigénito en sacrificio por nuestros pecados. Ahora, en vista de que Dios ha mostrado esta clase de amor por mí, debería tratar de vivir como Él lo desea. Recuerden, nuestras acciones, mi conducta exterior debería mostrar mi amor por Jesús. Hay unas palabras, no van a aparecer aquí en pantalla, unas palabras del Señor Jesús en Juan 14:15 que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, sigue diciendo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira cómo dice el verso 2, no os conforméis a este siglo, que no nos amoldemos a lo que es el mundo de hoy, lo que es ahorita la moda de este mundo, sino que nos transformemos, que hay que renovar nuestro entendimiento. Tenemos que, como usan el lenguaje de ahora, hay que hacer un reseteo de nuestro cerebro, de nuestro disco duro. Hay que renovar nuestro entendimiento para que entonces nos demos cuenta qué es lo que Dios desea. Debemos examinar cualquier práctica que sea cuestionable. Necesitamos aprender a hacer una serie de preguntas al examinar cualquier práctica que sea cuestionable. 1. La Biblia lo condena específicamente. 2. ¿Hace daño a mi cuerpo? ¿Eso que yo pienso hacer le hará daño a mi cuerpo? Leamos lo que Pablo dice en 1 Corintios 6. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso que yo pienso hacer, ¿le hace daño a mi cuerpo? Otra pregunta que debemos hacer nosotros, cuando algo que me invitan a hacer o pienso hacer es cuestionable, y es, ¿conduce a la adicción? 1 Corintios 6:12, Pablo escribió, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Conduce eso a la adicción? Yo no puedo permitir que eso me domine. Cuando eso que pienso hacer llega y se apodera de mí, entonces no soy yo el que tengo poder sobre ello, sino eso el que tiene poder sobre mí. Yo no me dejaré dominar de ninguna. Pregunta que nosotros debemos hacer cuando lo que pienso llevar a cabo es cuestionable. ¿Conduce a la adicción? 4. ¿Destruye mi influencia como cristiano? Leamos lo que Pablo escribe en 1 Corintios 8.
De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Destruye mi influencia como cristiano? Quinta pregunta. ¿Hace que me asocie con los malos? En la Biblia de las Américas, que es la versión que voy a leer en este pasaje de 1 Corintios 15:33, dice: no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Eso es una verdad de todo tiempo. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. La versión Valera, la Reina Valera, dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Sexta pregunta. ¿Está en conflicto con mi deber como cristiano? Esa práctica que es cuestionable está en conflicto con mi deber como cristiano. Hablando del soldado, Pablo, y esta vez, una vez más, leo en la Biblia de las Américas, dice en 2 de Timoteo 2:4, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Yo soy un soldado de Cristo. Por eso dice, el soldado de Cristo no se enreda en los negocios de la vida. Si es que está procurando agradar a aquel que me reclutó. Séptima pregunta. ¿Eso que yo pienso hacer es una violación de mi conciencia? ¿Eso que pienso practicar violará mi conciencia? Pablo dice en Romanos 14:23, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ahora, estas son preguntas y podríamos incluir otras más que nosotros deberíamos tener en cuenta para examinar cualquier práctica que sea cuestionable. He empezado una vida nueva. No puedo esperar que sean los ancianos o el predicador el que me diga a mí si puedo hacerlo o no puedo hacerlo. Yo no puedo esperar que los ancianos y el predicador estén como policías detrás de mí, siguiendo cada uno de mis pasos para examinar personalmente todo lo que yo pienso hacer. Cada miembro individual debe aprender a disciplinarse y aprender a discernir el bien y el mal. El escritor de Hebreo nos dice en el capítulo 5, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto, hermanos, que estamos leyendo aquí en esta última parte, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, esto es parte de ser una nueva criatura en Cristo. Yo no puedo quedarme como un bebé.
Yo no puedo quedarme en un estado de niñez. Debo madurar, debo crecer, debo ser maestro, no debo participar de la leche, debo procurar el alimento sólido para discernir entre el bien y el mal. Tenemos que estar preparados para poder nosotros, cuando se presenten estas prácticas cuestionables, hacer las preguntas adecuadas en el examen de eso que es cuestionable. Suponga que la casa de su vecino se incendia y que su papá entra precipitadamente en esa casa para salvar al hombre que vive allí. Su papá lo salva, pero al hacerlo así, se quemó. Su papá se quemó hasta morir por las llamas. En el día de su funeral, el vecino, cuya casa se había incendiado, decidió irse de pesca o de paseo o a un partido de fútbol en lugar de asistir al funeral. ¿Qué sentiría usted hacia su vecino? ¿Actuó él con la importancia que su padre tuvo al morir por salvar la vida de él? De una manera similar, Dios dio la vida de su hijo para salvarme de las llamas del infierno. Estas son las misericordias de Dios que Pablo nos está pidiendo que recordemos, de manera que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios. Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios. Dios tuvo misericordia de mí. Cada uno de nosotros sabe de dónde nos sacó Dios. ¿Dónde estábamos nosotros antes de convertirnos en hijos de Dios? Dios tuvo misericordia. Pero también dijo, en ese ruego, dice, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué quiso decir Pablo con eso? De que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahora, para entender esta solicitud, este ruego del apóstol Pablo, nosotros debemos entender cuáles eran las costumbres judías. Los judíos ofrecían animales sobre un altar sacrificial. El animal tenía que ser uno que estuviera en perfecta salud, sin defecto alguno. Cuando empezaba el sacrificio, el animal era muerto y consumido en fuego en adoración a Dios. Pablo dijo que quería que nosotros presentemos nuestros cuerpos en adoración y servicio a Dios, exactamente como un animal es o era usado en adoración a Dios. Pero hay una diferencia. El animal, cuando se ofrecía a Dios ya en el sacrificio, estaba muerto. En cambio nosotros, se nos pide que no seamos un sacrificio ya muerto, sino vivo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Eso es, todo lo que haga en la vida debe ser hecho en adoración a Dios. Por eso, Pablo, recordando unas palabras que leíamos al principio de la lección, decía en 1 Corintios 6, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio.
Glorificad pues a Dios en vuestro espíritu y en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora Pablo, en lo que nos dice aquí en Romanos 12, dice cómo presentar el cuerpo de uno en sacrificio vivo a Dios. Nos dice que presentar el cuerpo de uno en sacrificio vivo prohíbe que nosotros nos conformemos a este siglo. Transformaos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. No me equivoco al decir, creo que no me equivoco al decir que cada uno de nosotros ha experimentado esa presión social a moldarnos al mundo, a parecernos a este mundo, a seguir la corriente de este mundo. Sobre todo los jóvenes, la adolescencia, tienen una presión impresionante del mundo de hoy por parecerse al mundo. Como dice aquí Pablo, aquel que ha empezado una vida nueva, le dices, hermano, dentro de esta vida nueva, yo ya no puedo seguir adaptándome al mundo, queriendo ser como el mundo, sino transformándome. Vuelvo y leo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, el mundo se extraña cuando ve a un hijo de Dios siendo diferente al resto del mundo. El cristiano que presenta su cuerpo en sacrificio vivo a Dios se atreve a ser diferente, preferirá ser diferente para agradar a Dios. Todos podrían considerar a este hombre como raro, anormal, etcétera, pero él está interesado en solamente una cosa: agradar a Dios. Me gustan mucho las palabras del apóstol Pedro en su primera carta, leyéndolo en esta versión de la Biblia, la palabra de Dios para todos. Primera de Pedro 4:4 dice, por eso a los que no creen, ahora les parece extraño que ustedes ya no se unan a ellos en su vida loca y desenfrenada, y por eso hablan mal de ustedes. Antes de continuar, tengamos presente lo siguiente. La Biblia no tiene que condenar específicamente un pecado para que sea malo. La Biblia no dice, no haga esto, no haga aquello, porque si así fuera, la Biblia entonces, hermanos, sería un libro enorme. No serían 66 libros, sino que incluiría muchas más páginas en donde ella se pusiera a dar detalle por detalle, no haga esto, no haga esto, no haga esto, no haga esto. Si la Biblia tuviera que condenar específicamente cada pecado, pronto quedaría obsoleta. En lugar de enumerar específicamente cada posible pecado individual, la Biblia nos da principios para vivir que se aplicarán a cada generación. Necesitamos aprender las pautas de la Biblia y cómo aplicarlas a los problemas de la vida. El que anda en vida nueva ha dejado de tratar de amoldarse al mundo. Más bien, ha sido transformado. Como dice ahí el verso 2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La vida nueva es una vida diferente de aquella en que existía antes de la conversión.
toda mi vida ha sido transformada porque mi mente ha sido renovada. Devolviéndome al texto anterior, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mi mente ha sido renovada. El pasaje de Romanos 6 también discute el gran cambio que ocurre cuando un individuo obedece al evangelio. Leamos. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y quiero que le presten atención el cambio que Pablo señala en el verso que sigue, en el verso 19. Dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Tal como previamente los romanos habían dado sus cuerpos al pecado, ahora, igualmente, debían dedicar sus cuerpos a la justicia. Así como un alcohólico se esfuerza por conseguir una bebida, un cristiano debe esforzarse por agradar a Dios. Colosenses, en el capítulo 3, Pablo sabía qué conducta debía cambiar. Y le pide, en este capítulo 3, en estos primeros 4 versículos, le pidió a los santos en Colosas que cambiaran el objeto de su amor. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, y eso ocurre cuando uno es bautizado. Una vida nueva. ¿Qué significa vida nueva? Volver a vivir, resucitar. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Un cambio de mente necesariamente producirá un cambio de vida, tal como empezó a describirlo Pablo aquí en Colosenses capítulo 3. ¿Cuál es la naturaleza de la vida nueva? La vida nueva es una vida gobernada por el deseo de agradar a Dios. Cuando una persona decide que esta es su meta, su conducta cambiará. Jesús dijo en Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y también dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos.